Caminando en la Fe. Bienvenidos a su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Hemos venido conversando en este mes de septiembre sobre la Sagrada Escritura, sobre la Biblia, que es el libro sagrado para los cristianos, tanto católicos como protestantes. Y en esta oportunidad pues voy a comenzar ya a compartir con ustedes algunos elementos a tener en cuenta también para el Nuevo Testamento. Recordemos que la Biblia está dividida en dos grandes momentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, también se le llama el Primer Testamento, pero hacia allá vamos para que podamos ir entendiendo cómo acercarnos a la palabra de Dios y no tenerla solo abierta en un Salmo 91, un Salmo 23 allá en nuestros hogares, y que la palabra de Dios hay que leerla, hay que meditarla, hay que orar con ella y sobre todo poner en práctica lo que allí el Señor quiere y espera de todos y cada uno de nosotros. Dios, he dicho en anteriores programas, se ha revelado en la historia de la salvación como un proyecto de amor para los hombres y mujeres del mundo entero. Eligió al pueblo de Israel como portador de esa bendición para todas las naciones. Y en el momento oportuno envió a su Hijo Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, nacido judío, para llevar a cabo la plenitud de su obra de salvación. La comunidad cristiana denomina Antiguo Testamento al período anterior a Jesús. Es decir, la Iglesia desde el comienzo ha considerado la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, como sus sagradas escrituras. Ellas proceden del mismo Dios y alcanzan su unidad y realización plena en la persona de Jesús, nuestro Salvador. Ahora, llamar Antiguo Testamento a los libros anteriores a Cristo no significa considerarlos como algo obsoleto o caduco, sino que indica aceptarlos como el testimonio escrito de una realidad que para los cristianos tiene su propia dimensión salvífica y que a la vez es preparación, imagen y profecía de la salvación llevada a cabo en Jesús, en el anuncio y realización de su reino mesiánico. Por eso, para evitar malentendidos, algunos prefieren denominar, como decía anteriormente, Primer Testamento a lo que tradicionalmente se llama Antiguo Testamento. Pero más allá de las terminologías que no llegan a satisfacer plenamente a todos, lo importante es reconocer el valor que en sí y en su relación con el Nuevo Testamento tiene esa entera unidad textual que llamamos Antiguo Testamento. Israel, pueblo de la primera alianza, conservó sus sagradas escrituras bajo el título de Misra, lectura, o también Tanakh, que no es una palabra sino una sigla que reúne las tres partes en que se divide la Biblia hebrea, es decir, ley, profetas y escritos. Estas son las escrituras sagradas que Jesús conoció, en las que se educó y que también interpretó, dándole su sentido más profundo. La Iglesia, como su maestro, nuestro Señor Jesucristo, reconoce el valor que tiene esta primera parte de la Biblia, que es también constitutiva de la Biblia cristiana y contempla cumplidas en la persona de Jesús la esperanza y las expectativas anunciadas en la historia del pueblo elegido, es decir, del pueblo de Israel. ¿Quién podrá narrar las hazañas del Señor? Dice el Salmo 106 en el versículo 2. Bueno, esta es la dimensión histórica, digamos. En el Antiguo Testamento hay historia y profecía, acontecimientos reveladores y palabras que los describen, interpretan y recuerdan. El pueblo de Dios está llamado a narrar las hazañas del Señor. Siguiendo los relatos bíblicos, describimos a muy grandes rasgos
los puntos esenciales de esa historia de salvación, indicando los siglos o años en los que sucedieron los grandes acontecimientos. Comenzando, por la creación. Dios ha creado el mundo entero en armonía y como culmen de su obra, dio la existencia al ser humano, varón y mujer. El Señor todo lo hizo bien. El mal proviene de la libertad humana. Sin embargo, Dios nunca abandonó a la humanidad pecadora, sino que siempre volvió a ofrecerle su perdón, su gracia y su salvación. En atención a un designio universal, Dios se dispuso a formar un pueblo nuevo, portador de su bendición para toda la humanidad. Así eligió a los patriarcas antepasados del pueblo de Israel, es decir, Abraham, Isaac y Jacob con sus 12 hijos que representan a las 12 tribus de Israel. Ese periodo patriarcal se ubica aproximadamente en los siglos 19 al 17 a.C. y fue un tiempo de migraciones, bendiciones, promesas, alianzas, de respuestas de fe, de confianza en el Señor, que concluye con la mención de la estancia de Jacob y sus hijos en Egipto. Siglos después, hacia la mitad del siglo XIII a.C., los israelitas sufren la opresión y la esclavitud en Egipto. El Señor se muestra solidario con el pueblo de Israel esclavizado y elige a Moisés para liberarlo. Ante el poder antagónico del faraón, Dios se muestra victorioso, saca a su pueblo y lo conduce por el desierto hacia la tierra prometida. En el Sinaí, sella una alianza con él. El Señor será su Dios e Israel será su pueblo. Aunque este pueblo después se vuelve infiel, el Señor lo prueba y lo perdona. Y en vísperas de entrar en la tierra prometida, muere Moisés. A Moisés lo sucede Josué, quien logra llegar con Israel a la tierra prometida por Dios y la distribuye equitativamente entre las 12 tribus. A la muerte de Josué continúa el período de los jueces, que fueron personas libertadoras suscitadas por Dios para salvar y guiar a su pueblo. Es un tiempo de nuevas dificultades, de nuevas infidelidades de parte de los israelitas, de arrepentimiento y de clamor. El último juez fue Samuel, que se ubica en la transición hacia la etapa de la monarquía. Estos acontecimientos, desde la llegada a la tierra prometida hasta el fin de la época de los jueces, se ubican probablemente desde la mitad del siglo XIII hasta finales del siglo XI a.C. El surgimiento de la monarquía aparece como una opción ambivalente. Por una parte, opuesta a Dios, que es el verdadero rey de su pueblo, y por otra, como algo querido por el Señor para liberar a su pueblo de los filisteos. Saúl fue el primer rey y fracasa. Le sigue David, quien conquista Jerusalén, y aunque deseó construir un templo o casa al Señor, este no lo aceptó y le concedió en cambio la promesa de una casa, una dinastía, promesa que con el correr de los siglos se interpretó en clave mesiánica, engrandeciendo así la figura de David. Salomón, reconocido por su sabiduría, construyó el palacio y el templo, pero terminó como opresor de su pueblo e infiel a Dios. La monarquía unida de Israel subsistió entre los siglos XI al X a.C. A la muerte de Salomón y con el descontento de las tribus del norte, el Reino Unido se dividió en dos partes. Y esto lo estaré explicando en el próximo segmento de este su programa Caminando en la Fe. Ya regresamos. Caminando en la Fe.
una vez más con ustedes en este su programa Caminando en la Fe, transmitido por nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y estaba anteriormente hablando que a la muerte de Salomón y con el descontento de las tribus del norte, el Reino Unido se dividió en dos. El Reino de Israel o Reino del Norte, el siglo X al VIII a.C., cuya última capital fue Samaria, con Dan y Betel como lugares de culto. Sus reyes pertenecieron a distintas familias dinásticas. Este reino fue destruido por los asirios en el año 722 a.C. El reino de Judá o Reino del Sur, siglo X al VI a.C., tuvo a Jerusalén como capital política y religiosa con su palacio y su templo. Sus reyes pertenecieron a la familia dinástica de David. Pero en el 586 a.C., el reino sucumbió en poder de los babilonios, que destruyeron el templo y arrasaron Jerusalén. Se perdió así la independencia política y parte de la población fue deportada a Babilonia. Durante un buen tiempo, en concreto desde el siglo VIII hasta el siglo IV a.C., el Señor había suscitado profetas, portavoces suyos que denunciaban las idolatrías y las injusticias en ambos reinos. Amenazaban con el castigo si no se convertían y, seguros de la fidelidad divina, aún en medio de la desgracia, promovían la esperanza y alentaban a la auténtica renovación de Israel. El testimonio de sus oráculos se conserva en la Biblia, en particular en los respectivos libros proféticos que llevan su nombre: profeta Jeremías, Ezequiel, Barú, Miqueas, Zacarías, etc. El final del reino de Judá y el destierro o exilio en Babilonia, siglo VI a.C., significó para el pueblo de Israel la pérdida de sus seguridades. La monarquía, la tierra prometida, la ciudad de Jerusalén con su templo, pero también fue un periodo de reflexión, de reconocimiento de culpas, de conversión a Dios y de aceptación de la gracia purificadora y salvífica del Señor. Ciro, rey de Persia, saludado en la Biblia como amigo de Dios, pastor ungido, en los años 539 a 538 a.C., triunfó sobre Babilonia y permitió el retorno de los desterrados. Algunos de ellos regresaron a la tierra prometida, donde enfrentaron las tareas de reconstrucción del templo y de la ciudad. Poco a poco el pueblo buscó también una restauración espiritual, personal y comunitaria. Sin independencia política, surgió paulatinamente el judaísmo, la condición de Israel caracterizada por tres aspectos fundamentales: la pertenencia al pueblo, la observancia de la ley y las tradiciones y la vivencia del culto. Todo esto aconteció bajo el dominio persa desde el siglo VI hasta gran parte del siglo IV a.C. Los judíos estuvieron sometidos al imperio griego en las últimas décadas del siglo IV a.C. y luego bajo el mando de sus generales egipcios y sirios hasta principios del siglo I a.C. Antíoco IV Epifanes, general sirio, siglo II a.C., persiguió a los judíos fieles, prohibió la observancia de la ley y profanó el templo. Como reacción, provocó la lucha y la rebelión de los macabeos, que hay en el Antiguo Testamento, el libro primero y segundo de los macabeos, que habla de esta rebelión. En este tiempo surgen entre los judíos divisiones y partidos, entre los que se cuentan los fariseos, los saduceos y los esenios. Son sectas dentro de la religión judía. Los romanos suplantaron al imperio griego como dominadores en Palestina en el siglo I a.C. En esta situación, en medio de la
humildad y sencillez y sin relevancia política de Israel, Dios preparó la plenitud del tiempo con la llegada de Jesús, el Mesías, el Señor, el Salvador. Y bueno, en esta, digamos, rápida síntesis de la historia salvífica, conviene recordar que las narraciones bíblicas no pretenden ofrecer una crónica exacta de los acontecimientos que vivió Israel. Los escritores interpretaron la historia siempre desde el punto de vista de la fe. Cuando escribieron, en ocasiones mezclaron las tradiciones recibidas de tiempos antiguos con las situaciones que estaban viviendo en sus comunidades en ese momento histórico. El pasado de la fe, unido en parte con el presente, daba pautas para darse una respuesta religiosa actualizada, y de esta manera se fortalecía la mirada hacia el futuro. Mientras los acontecimientos narrados reflejen épocas más antiguas, es siempre arduo y difícil llegar al dato histórico seguro, eso lo sabemos. Cuando se está temporalmente más cerca de los acontecimientos, es más factible cotejarlos con anales de otros pueblos, es posible certificar con más precisión los datos narrados. Con un sentido salvífico, pues Israel nos ha transmitido la verdad de su experiencia de fe. El testimonio de la palabra escrita y su tradición viva e interpretativa certifican el hecho ineludible de que Dios se manifestó en su historia para bien de toda la humanidad. Y es lo que nosotros debemos tener presente siempre cuando leemos la Sagrada Escritura, la Biblia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, dice el Salmo 136 en el versículo 1. Y aquí vamos a comentar un poco la dimensión teológica del Antiguo Testamento, ya que este testamento describe las acciones y las palabras del Señor a su pueblo en esa historia interpretada desde la fe, con la respuesta de Israel en la vivencia de su fidelidad a Él y en la solidaridad con sus hermanos. Es una historia de gracia divina y de pecado humano, de luces y de sombras, donde Dios despliega las líneas fundamentales de su amor, de su perdón y salvación, no obstante las infidelidades humanas. Muchas facetas del Señor se descubren a lo largo de esta revelación. Es el Dios creador que cuida la humanidad entera, el que promete y cumple, el que no permanece indiferente ante la opresión, sino que toma partido por el débil, el que conduce a su pueblo con quien pactó una alianza de paz, el que por medio de los profetas lo instruye y le regala su palabra, el que lo llama a la conversión y siempre está dispuesto a ofrecer su gracia y su perdón, el que recomienza una y otra vez con Israel el camino que éste quiere desandar, el que por medio de su pueblo quiere ofrecer a todo el mundo su salvación. Es el Señor que con su palabra llama a la existencia, elige a sus servidores, anuncia sus dones, inspira normas para realizar su proyecto, forma a su pueblo, denuncia las infidelidades, amenaza con el castigo. Es una palabra que ofrece el perdón y concede la salvación. Su palabra es viva y eficaz, poderosa y cercana, que siempre interpela, que llama a la conversión y que transforma al ser humano. El pueblo de Israel, con sus grandezas y debilidades, fue llamado en función del plan salvífico universal de Dios. Su elección no garantizaba una fuente de privilegios, sino un servicio y una responsabilidad. Las personas destacadas en esta historia de salvación fueron servidoras del Señor, de su pueblo y del mundo entero. Así pues que disfrutemos la lectura del Antiguo Testamento y saquemos lecciones para nuestra vida, para nuestra familia, nuestro trabajo y para nuestro actuar en sociedad. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe.
que se transmite por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Que Dios les bendiga y que la palabra de Dios sea vida para ustedes.